Bienvenidos todos y todas a esta videoclase que he titulado La evolución del razonamiento clínico médico a través de la historia. Y es porque la historia de la medicina está ligada siempre al pensamiento de los eruditos, de los maestros y al razonamiento clínico. Por tanto, haremos un rápido avance que dividiré en 5 épocas sobre el razonamiento clínico y sobre el que indagarán y trabajarán en la actividad de clase. A modo de introducción, diremos que el contacto con pacientes siempre ha sido parte fundamental de la educación médica y del profesional de salud. La interacción precoz con el paciente aumenta la motivación de los estudiantes y tiene algunas desventajas como la falta de preparación de los estudiantes, comentarios inadecuados de repente de algún docente, cancelación de actividades o escasez de pacientes. Sin embargo, la práctica ligada o centrada en el paciente en toda la historia de la medicina ha sido la forma de educar. Trabajaremos en grupos respecto a una línea de tiempo que he dividido en 5 partes. La primera es la sabiduría de los antiguos, los maestros y discípulos desde los chamanes hasta Hipócrates, Galeno y Avicena. Luego una época que tiene que ver con la semiología y la enseñanza al pie de la cama del paciente, desde personajes como Batista de Monte, Boerhaave, Thomas Bond y el maestro de la medicina interna, Wilhelm Osler. Hay otra época que he titulado La educación de laboratorio, las ciencias y las guerras, donde tenemos el avance tecnológico y las recomendaciones de Abraham Flexner a partir de los años 1900 de cómo enseñar medicina en las escuelas de medicina. Un nuevo periodo en la época del 1980, que es educando desde los problemas clínicos, de la investigación de cómo resolver los problemas clínicos. Este es el periodo de inicio de lo que hablamos como razonamiento clínico, donde tenemos personajes como Elstein y Barrow. Y finalmente, la época actual, la educación médica contemporánea, innovada y transformadora, y cómo queremos que esto evolucione en el tiempo. Entonces, a modo de síntesis o reseña, la época a los grupos que le tocará la sabiduría de los antiguos es desde los curanderos, chamanes, sanadores, hasta la época hipocrática, Galeno y Avicena. Y para ayuda de su investigación y de su trabajo en grupo, le traeré ciertas cosas que involucra este periodo. Como ya dije, los principales exponentes son los herboristas, los chamanes, los sanadores, la medicina de las primeras civilizaciones, ya sea mesopotámica, egipcia, la medicina china, la ayurveda, la medicina india, medicina griega, romana y la medicina árabe. Grandes personajes sobre quienes buscar o indagar para hacer la representación de la actividad, tenemos a Hipócrates, a Galeno, a Avicena y también le sugirió a sus ruta. Respecto a Hipócrates y la importancia de los aforismos, de los humores, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Bueno, acá vemos un personaje de una película, no es el mandarín de Iron Man, sino que el personaje que representa acá es Avicena, en la película de ficción que se llama El Médico. Y acá una imagen de Galeno, Avicena em, y Hipócrates. Pasamos a la siguiente época que queremos representar y queremos que indagar sobre características respecto al razonamiento clínico. Y es la época de la semiología y la docencia al lado de la cama del paciente. Personajes importantes dentro de esta historia son, a modo de ejemplo, Giovanni Battista da Monte,
de Padua, que en los años 1543 tuvo mucho interés sobre la humanidad, la filosofía, la literatura, y fue a quien se le adjudica como los primeros docentes em, que impartieron la docencia al lado de la cama del enfermo o del paciente. Hermann Boerhaave, en la Universidad de Leiden, en los años 1600 a 1700, integró el conocimiento teórico de los libros y las conferencias con demostraciones con pacientes al lado de la cama o dentro del aula. Por tanto, importantes exponentes de la docencia al lado de la cama del paciente. A modo de ejemplo, también nombraré a Thomas Bond, como James Bond, pero Thomas, en los años 1766 tenía su curso de observaciones clínicas en el Hospital de Pensilvania y fue de los primeros maestros con acceso irrestricto a pacientes en salas de hospitales, eh, relevando mucho más la importancia de aprender en la práctica clínica con pacientes. Un personaje que no puedo dejar de destacar es Sir William Osler, que se le adjudica a ser el maestro de la medicina interna y integrar prácticas como la inspección, la palpación, la ocultación y la contemplación al examen físico para distinguir el interior del cuerpo, el funcionamiento normal y lo patológico, sin tener que abrir ese cuerpo. Por tanto, de ahí el nombre medicina interna, estudiar el interior de nuestros órganos sin tener que realizar una cirugía y relevando la importancia del diagnóstico diferencial. Esta es una época también de grandes artistas donde la ciencia y la caridad se conjugan y el humanismo y esta docencia al lado de la cama del enfermo gana gran relevancia. Entre esta época, de forma paralela, en Chile, el 3 de octubre de 1552, se inaugura el Hospital Nuestra Señora del Socorro. El 5 de agosto de 1756, el doctor Domingo Nevin, un protomédico, es el catedrático de las primeras clases de medicina en Chile en el periodo de conquista, no había aún república. El Hospital Nuestra Señora del Socorro reabre sus puertas el 1 de mayo de 1954 como el Hospital San Juan de Dios. En el 1813 es importante mencionar la fundación del Instituto Nacional, ya que 20 años más tarde, el 10 de agosto de 1833, se inaugura el primer curso de prácticas médicas con un plan que duraría 6 años, o sea, de algún otro modo, la primera escuela de medicina en Chile. Y entramos a la docencia de medicina en el siglo XIX, con la inauguración de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde pasaría la cátedra del Instituto Nacional, pasaría a ser tomada o guiada por la Universidad de Chile. Esta también es una época de creación de hospitales y hospitales docentes, como el San Vicente de Paul, el antiguo Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital de Salvador, eh, el Hospital Nuestra Señora del Socorro, que luego se llamaría Hospital San Juan de Dios, el Hospital San José y el Hospital Manuel Arriarán dentro de la región metropolitana. En esta época de hospitales, a la clínica, eh, que no es el instituto privado o la asistencia privada, clínica le llamaba, venía del latín, de estar junto con el enfermo, y clínica se le llamaban a las salas que habían de medicina de pacientes. Por tanto, la práctica clínica involucraba una forma de razonar y de actuar acorde a lograr alivio y mejoría de esta persona enferma de quien estábamos junto a ella, en la clínica, en estas salas. De aquí, en la docencia médica, es el boom de la semiología, los signos
y las señales. La semiología, por tanto, se preocupa de encontrar las señales de enfermedad para poder generar o diagnosticar síndromes, que es lo que vamos a ir viendo en semiología más adelante. Y se elabora lo que se llama el método clínico, que tiene que ver con escuchar, hacer una buena entrevista clínica, examinar una buena exploración física, elaborar hipótesis diagnósticas sindromáticas, escoger métodos diagnósticos complementarios que nos puedan ayudar a disminuir nuestra incertidumbre, establecer un plan de manejo y tratamiento, explicar y educar al paciente. Por tanto, en Chile esta es una época respecto a la semiología y de profesionalización de la medicina en el país, que pudiese partir en 1764 con el primer médico titulado chileno, que es Fray José Matías Verdugo en el Hospital San Juan de Dios. Em, Luego de eso, la clausura de la carrera de medicina que se impartía en la Universidad de San Felipe, estamos hablando antes de la independencia de Chile, se cierra esta carrera de medicina por la falta de alumnos en 1809. Todavía no tenía la relevancia social que tiene la medicina hoy en día. En 1832 se funda la Junta Benéfica y de Salud Pública, institución que va a ser antecesora al Servicio Nacional de Salud y que perdurará por más de 120 años. Como ya dije anteriormente, en 1833 nace la Escuela de Medicina del Instituto Nacional, esto ya en independencia de Chile, y en 1834 Lorenzo Sacié funda la Escuela de Matronas en Chile. En 1843, 10 años después de la fundación de la Escuela de Medicina del Instituto Nacional, la Escuela de Medicina pasa a depender de la Universidad de Chile y en 1869 es el inicio de la fundación de la Sociedad Médica de Santiago. En 1872 se crea la revista Médica de Chile, que tiene la importancia de ser la segunda publicación del género más antigua de habla hispana. Importante hito pasa en 1881, cuando entra a estudiar la primera mujer medicina en Chile, la doctora Eloísa Díaz, que se titula en el año 1887. En el año 85 ya Chile cuenta con alrededor de 60 hospitales. En el 1892 se crea el Consejo Superior de Higiene Pública y el Instituto de Higiene, ambos dependientes del Ministerio del Interior. En 1918 se promulga el Código Sanitario y en 1924 se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que va a ser el ministerio anterior al Ministerio de Salud. El periodo del siglo XX después del 1900 hay un gran auge sobre la educación médica y grandes profesores de la medicina. Después del profesor Oyarzún, que había estudiado en Alemania y Francia y dictaba clases en San Vicente de Paul, en el hospital, el ex hospital clínico de la Universidad de Chile, o el antiguo hospital clínico de la Universidad de Chile, eh, propuso como su seguidor al doctor Ernesto Prado Tagle. Ernesto Prado Tagle lo traigo a colación con esta diapositiva, dado que me encantó esta, em, esto que quedó escrito. Dice, en la medicina no cabe ni el orgullo ni la vanidad, porque siempre ante el enfermo el médico sabe menos de lo que necesita saber. Una, una gran clase o una, una gran enseñanza sobre la humildad que debemos tener como médicos o médicas. Acá, una fotografía de tres grandes maestros de la medicina. Vemos a el doctor Armas Cruz, maestro de la medicina interna, profesor del Hospital San Juan de Dios, el maestro Hernán Alessandri Rodríguez, profesor del Hospital Salvador, y el doctor Alejandro Carretón Silva, en el Centenario de Sociedad Médica en el 1969. Una época a modo de época de avance
a nivel internacional en la docencia médica, que es la era del laboratorio, los avances tecnológicos y la ciencia. Debemos mencionar que a nivel americano, en un informe realizado para Canadá y Estados Unidos, un educador de nombre Abraham Flexner generó un informe, un compilado respecto a cómo se enseñaba medicina en todas las universidades de estos dos países y instruyó recomendaciones como educador. Dentro de estas recomendaciones estaba que el estudio de la medicina debía involucrar estudio u observación, demostración con casos con un instructor y exposición a pacientes desde los inicios de la carrera. Recomendaba que los estudiantes tuviesen una relación cercana y activa con los pacientes. Y a través de este informe se recomienda que los currículums de medicina se integren de la siguiente forma: 2 años de ciencias básicas o de ciencias científicas, el método científico. em, Luego de eso, una etapa preclínica que tiene que ver con empezar a ver pacientes, la semiología, y 2 años de una práctica profesional o práctica clínica con pacientes, que son los actuales tiempos del internado. Por tanto, desde este informe, la educación flexneriana o el método flexneriano es algo que sigue hasta el día de hoy con los currículums de medicina. En este periodo también he querido destacar los grandes avances tecnológicos que hay dentro de la época, como personajes como Einthoven, que se le acuña ser el creador del electrocardiógrafo, Roentgen, eh, quien descubre Conrad Röntgen los rayos X, que ocupó como una especie de conejillo de Indias a su esposa. Vemos la mano junto con su anillo en esta imagen, esta radiografía de la mano de, de su esposa Berta o Anna Berta Röntgen con su anillo de bodas. Eh, la creación también de la ecografía abdominal, con personajes como Lázaro Spallanzani, luego Andreas Doppler, del efecto Doppler, y los hermanos Pierre y Jacques Curie, que demostraron algunas características de los cristales pisoeléctricos o efectos pisoeléctricos con lo que actualmente funcionan las sondas de ecografía. Finalmente, un personaje que también me gustaría destacar es Werner Forssmann, quien autoexperimentó consigo mismo y es el padre o de los iniciadores de la cateterización cardíaca. Se introdujo en su época, al parecer de interno, en rotaciones de urología, se introdujo una sonda Nelaton o una especie de sonda de urinaria a través de su brazo y llegó a cateterizar, llegó hasta las cavidades derechas de su corazón y se sacó una radiografía. Nos acercamos a la época actual y a la medicina basada en la evidencia, gran boom del siglo XXI. Así como también la medicina basada en la evidencia, que ya hemos dicho, tiene que equipararse con la medicina basada en la experiencia, llevó en los años 1980, 1970 en adelante a empezar a cuestionarse cómo es que funciona la mente de los expertos para resolver problemas y entramos en la educación desde el razonamiento clínico y la resolución de problemas. Los grandes exponentes de esta docencia médica resolviendo problemas son Edelstein, Schulman y Spragka, que publican el libro Resolviendo problemas médicos, un análisis del razonamiento clínico. En los estudios de Edelstein se busca la diferencia de cómo piensan expertos versus novatos,
Y se llega a la conclusión de los expertos generan mejores hipótesis desde el inicio del encuentro, con lo que ya hemos visto que probablemente se llama reconocimiento de patrón en la sesión número uno. Y recomiendan al final de sus evaluaciones y investigación que para enseñar razonamiento clínico lo que hay que hacer es exponer a los estudiantes a una amplia gama de problemas clínicos. Hacia el 1983 aparece este gran autor que es Barrow y que habla del aprendizaje basado en problemas o los ABP de la Universidad de McMaster de Canadá. eh, Genera un enfoque integrativo entre las ciencias básicas con el conocimiento clínico y enfoca la docencia respecto a resolver problemas de la vida real. Por tanto, llegamos a la época contemporánea, a lo que he llamado aprendiendo docencia médica en el día de hoy, o aprendiendo razonamiento clínico en el hoy. Y estamos en un mundo que tiende a la medicina de la subespecialización de las ciencias, a la medicina molecular, a la medicina génica, a la inteligencia artificial, a la tecnologización. Y la pregunta es, ¿todo esto lleva a deshumanización o la, el humanismo y la práctica clínica siempre estará ligado a la medicina? Como contemporáneo, entonces, en la época actual, tenemos que aprendemos razonamiento clínico en base a problemas clínicos. Nos valemos mucho de la medicina basada en la evidencia, pero también debemos equipararlo con la medicina basada en la experiencia. El razonamiento clínico toma un rol fundamental y el aprendizaje basado en problemas también a la vez. Y tenemos el gran paradigma o la nueva aparición de la inteligencia artificial que llegó para quedarse y que debemos aprender a trabajar junto a ella. Personajes a buscar para representar en esta época actual, he traído acá a modo de ejemplo los maestros de la medicina interna, desde el primer maestro nombrado por la Sociedad Médica, el doctor Rodolfo Armas Cruz, hasta los tiempos actuales. Finalmente, estamos en esta era de ChatGPT y con nuevos surgimientos de inteligencias artificiales que están principalmente enfocados a la medicina. Pero esto no es algo del día de hoy. La búsqueda de sistemas inteligentes de tutoría o seguimiento a partir del ensamblaje de varias cantidades de operaciones simples para realizar una actividad compleja viene desde también los años 80 intentándose avanzar, pero parece que en el día de hoy es el avance más categórico. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya generado interés estas distintas épocas y que puedan investigar y trabajar en la actividad de clase respecto a buscar algún personaje relevante o personajes relevantes, buscar datos anecdóticos sobre su vida, sobre la época en la que vivió y cómo el razonamiento clínico estaba inmerso en la docencia de esa época y poder generar de forma didáctica y lúdica una representación de la época que les ha tocado. Muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión.